Buenas tardes a todos los presentes. Queridos compañeros de mesa, estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Queridos hermanos panameños, para mí es una felicidad estar aquí enfrente. No puedo iniciar mi intervención sin darle las gracias al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por esta gentil invitación, especialmente a su presidente, el doctor Abel Augusto Zamorano, licenciado Rubén Elías, respetado magistrado Olmedo, respetado magistrado Octavio y querido profesor Ramón Antonio Peláez. Mi exposición básicamente es una hilación, una continuación de las ideas que inició expresando mi querido profesor Octavio Tejero. El profesor Octavio habló de la audiencia preliminar, de la audiencia inicial, y yo les voy a hablar un poco de la audiencia final, ¿ok? Lo que en Colombia el equivalente funcional sería la audiencia de instrucción y juzgamiento. Evidentemente, hablar de esta audiencia, que en mi concepto es la más importante del proceso, porque agota la práctica de pruebas, las alegaciones y la decisión de fondo, implicaría poder hablar aquí toda la tarde, pero evidentemente ni yo los voy a aburrir, ni voy a ser un abusivo cuando tan calurosamente me han recibido aquí en Panamá. Trataré de sintetizar los tres aspectos que yo considero fundamentales y sobre todo trataré de no inmiscuirme en la práctica de pruebas, porque para eso tenemos aquí al ilustre profesor Ramón Antonio Peláez, que con toda la suficiencia y con toda la profundidad hablará de eso. Solamente me le voy a robar al doctor Peláez un poquitito pequeñito de la prueba pericial, porque ahí sí no sucumbía a la tentación, ¿ok? Y sobre todo, sucumbía a la tentación por una reciente decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia colombiana, que trata sobre la comparecencia del perito a audiencia. Así las cosas, mi exposición se dividirá en tres apartados. Uno primero muy corto, en el que trataré de hablar sobre la comparecencia de las personas a la audiencia, de los sujetos procesales, de los abogados y algunos inconvenientes que ha traído ese tema en Colombia. En la segunda fase hablaré de la prueba pericial, de la asistencia, sobre todo el perito a audiencia, y culminaré sobre el sentido del fallo o la sentencia que se debe dictar al final de esta audiencia, de final o de fondo. Pero cuando me enfrenté al código panameño, este gran instrumento que ustedes van a empezar a trabajar y que, como decía Rubén Elías, es necesario que se apropien desde ya, descubrí el artículo 256 del Código Procesal Civil y decidí también abordarlo en mi exposición. Así las cosas, no son tres apuntes. Son tres apuntes generales sobre la audiencia final y unos comentarios sobre el artículo 256 del Código Procesal Civil, con un énfasis en un aspecto que yo denominé ventanas de escape de la oralidad. El chip, la mentalidad, o lo que se conoce más teóricamente como la cultura jurídica, debe cambiar para poder apropiarnos de esta nueva institución. Y lamentablemente el ser humano tiene la tendencia a que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que esa frase la conocemos todos. Esa tendencia de que todo tiempo pasado fue mejor también aplica en las normas procesales. Y lo hemos visto en la experiencia de la aplicación del código. Si dejamos pequeñas ventanas o aperturas o válvulas de escape de la oralidad a la escrituralidad, lamentablemente la experiencia colombiana nos ha mostrado que termina esa excepción volviéndose la regla. Ahora bien, quiero hacer una precisión. Cuando hablo de ventanas de escapatoria de la oralidad a la escrituralidad, no me refiero a que, como bien lo decía el profesor Tejero, todas las actuaciones fueran orales. No, me refiero a la fase oral del proceso, ¿ok? No me estoy refiriendo evidentemente a la fase escrita o a la fase inicial de demanda, oposición, integración del contradictorio, etc.
¿Ok? Así que también me tomaré unos minutos para hablar un poco de esas ventanas peligrosas en mi concepto y sobre todo la más peligrosa, que en mi opinión es el artículo 256 del Código Procesal Civil. Por último, una pequeña acotación. O en mi caso personal, cuando hago algunos de estos comentarios, no lo hago con otro fin de una opinión constructiva. Al contrario, vengo a contarles los errores o las dificultades que nosotros hemos tenido para que de pronto a ustedes eso les sirva en el nuevo camino que emprenden. ¿Ok? Pero de ninguna manera, y lo hago de antemano, ningún comentario tiene ningún otro fin. ¿Ok? Algún otro fin. Creo que en las diapositivas. Listo, profesor. Gracias. Entonces aquí estaba el plan de exposición. Bueno, la comparecencia a la audiencia final y su suspensión. Mire, ustedes o el Código Procesal Civil tiene unas normas muy claras y creo que tienen una mejor redacción, por ejemplo, que en este aspecto del Código General del Proceso Colombiano, porque ustedes en su nuevo código regulan la comparecencia tanto a la audiencia preliminar como a la audiencia final. En Colombia no teníamos esa regulación de esa manera y llegamos hasta el punto que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional tuvo que intervenir para decir con sana lógica que en la audiencia final o de instrucción y juzgamiento también es posible suspenderla o analizar las razones por las cuales las partes no van a audiencia. Claramente, en la audiencia inicial la comparecencia de las partes es incluso más relevante que en la audiencia final. Pero de todas formas, el legislador panameño en el artículo 258 dijo que entre muchas otras causales que ahí pueden ver en la diapositiva, a la que yo me voy a enfocar es a la causal segunda de que haya motivo comprobado que impidió la comparecencia de uno de los apoderados o las partes a la audiencia, o la causal tercera, que es la coincidencia de una audiencia anterior. Ojo, esta tercera causal, por ejemplo, en Colombia no la tenemos. De hecho, la jurisprudencia colombiana ha considerado que si un abogado tiene una audiencia anterior y le reprograman una segunda audiencia, eso no es constitutivo, no es razón suficiente para solicitar la suspensión o el aplazamiento de la audiencia posterior, porque no es un hecho irresistible en el entendido de que la fuerza mayor debe ser imprevisible e irresistible. ¿Y por qué considera la jurisprudencia colombiana que no es irresistible? Por la facultad de sustituir el poder. Y básicamente le impone a los abogados la obligación de que si les programan dos audiencias, al menos en una tenga que sustituir el poder. Eso, en mi humilde opinión, me parece que la legislación panameña es superior. Me parece que la posibilidad de suspender o de aplazar por una única vez, si sucede esta situación, es una solución mejor o idónea resultada de la ponderación entre, obviamente, la necesidad de que el proceso termine en un término de duración razonable, artículo 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con también el derecho de la parte a que sea su apoderado de confianza quien lo represente en la audiencia. Máxime, como les decía, que esta es la audiencia de práctica de pruebas, alegatos y decisión. Es decir, es una audiencia que, en mi humilde opinión, es mucho más compleja y requiere un conocimiento más profundo de la causa que la audiencia preliminar. Así las cosas, me parece que esta solución panameña es idónea. El único problema que yo le veo es a la palabrita o a la expresión motivo comprobado. La expresión, ¿qué es un motivo comprobado? Yo, desde una visión externa, leía la norma y decía, bueno, ¿cómo llenamos de contenido esa expresión? Evidentemente será la jurisprudencia la que la llenará de contenido. Pero es un poco problemático a mi modo de verlo, porque deja al juez o al magistrado en un criterio demasiado amplio que puede generar desigualdad entre qué consideran unos motivo comprobado y otros no. Mi sugerencia ahí sería simplemente verlo desde el punto de vista también
de la fuerza mayor o el caso fortuito. Es decir, sería motivo comprobado aquel que cumpla con las condiciones para ser denominado fuerza mayor o caso fortuito. No vamos a discutir las diferencias teóricas de la fuerza mayor o el caso fortuito. Digamos que estos códigos lo usan como sinónimos, aunque sabemos que teóricamente no son instituciones sinónimas, pero básicamente un hecho debe ser un hecho imprevisible e irresistible. Yo les planteaba aquí, ¿será que una actividad académica como esta, en la cual todos estamos aquí, generaría un motivo comprobado para solicitar la suspensión de la audiencia? ¿Será que un viaje será un motivo comprobado de suspensión de la audiencia? E incluso, ¿será que una enfermedad de un carácter no grave, que todavía me permita tener estado de conciencia, constituye un motivo suficiente o comprobado para aplazar una audiencia? Esas son los tipos de situaciones que nos ponen a dudar. Yo creería o opinaría que no, porque no son constitutivos de fuerza mayor. Sin embargo, pues será la jurisprudencia la que llene esta norma de contenido, ¿vale? Ese es el primer punto, y me disculpan que vaya tal vez un poco rápido, pero tenemos un tiempo limitado y quiero concentrarme en otros temas. Otra cosita, yo soy de la costa norte colombiana, yo soy de la gente que le llaman costeños, y los costeños nos comemos las letras y hablamos muy rápido. Entonces, de antemano también les decía disculpas si tal vez me acelero un poco porque esto me apasiona y cuando me apasiono me voy. Pero estoy tratando de no omitir ninguna letra y de no hablar en mi modo costeño, ¿vale? Una anécdota al margen. Bueno, el problema de la ausencia del perito. La prueba pericial panameña, que el profesor Ramón Antonio seguramente profundizará sobre eso, tiene unas connotaciones similares a la prueba pericial colombiana. Evidentemente es un ser humano o un grupo de personas que tienen conocimientos científicos, técnicos o artísticos que permiten acreditar la ocurrencia de un hecho a partir de esos conocimientos que el juez, dentro de sus conocimientos jurídicos o de su conocimiento común, no puede conocer. El artículo 524 del Código de Procedimiento Civil panameño también trae una regulación especial sobre la comparecencia del perito a audiencia, ¿ok? Si se excusa con anterioridad, si se excusa con posterioridad, ese ritualismo no me preocupa mucho. Pero la legislación colombiana ni la panameña contemplan situaciones donde la comparecencia del perito se vuelve imposible. A ver, ¿se les ocurre un caso? Pues al que todos vamos, la muerte. ¿Qué pasa si yo solicito un perito, o en Colombia decimos que aporta un dictamen de parte, y ese perito, entre el momento en que se allega el informe escrito y va a la audiencia, se muere? Pues pasó y ha pasado. O incluso una situación más común, que no contempla la decisión de la Corte Suprema, que pueden ver en las diapositivas, y es cuando ese perito es designado, por ejemplo, en un cargo público que le impide ejercer la profesión que antes de manera privada lo hacía. O incluso si ese perito suscribe un contrato, por ejemplo, con una multinacional, que lo obliga a exclusivamente trabajar allí y no poder, por ejemplo, asistir a actividades diferentes que las delimitadas en el contrato. Es decir, la parte perdería su derecho a la prueba, la parte perdería su derecho a que esa prueba pericial sea valorada, toda vez que el perito, si no va a audiencia, tanto la norma panameña como la norma colombiana llegan a la conclusión de que el dictamen pues perderá validez. ¿Por qué? Pues por una razón muy contundente, y es que la prueba pericial está integrada por dos elementos. El documento, pero no lo quiero llamar documento porque no es una prueba documental, o el informe donde consta la metodología y las conclusiones científicas, técnicas o artísticas, y, ojo, su justificación y contradicción en audiencia. ¿En cuál audiencia? En la audiencia final. Evidentemente, si el perito es citado a audiencia y no comparece, pues la contraparte no va a poder ejercer el derecho de contradicción de debida manera, ni el juez va a poder interrogar al perito sobre las conclusiones que allí se encuentran. Así las cosas, el dictamen perderá valor. Bueno, y entonces, señor juez, ¿qué hago si el perito se me murió? ¿Lo revivo? Yo creo que el único que revivió los que creen en el cristianismo es Jesús. De resto no hay forma. ¿O qué pasa si me designaron? Mire, mi perito
lo designaron alcalde, quedó en un cargo de elección popular, no puede venir al proceso. ¿Pierdo mi derecho a la prueba? Pues la Corte Suprema Colombiana estudió esta situación y concluyó que no. Que hay que interpretar las normas, evidentemente, para permitir el derecho a la prueba, que ayer hablamos con el profesor Ramón Antonio, que el Código Procesal Civil panameño lo consagra expresamente. Nosotros lo entendemos como, allá en Colombia no lo tenemos tan claro, sino como una derivación del derecho al debido proceso. Ustedes lo tienen clarísimo como el derecho a la prueba. Entonces nos toca hacer una hermenéutica de las normas para concluir que la parte, por ejemplo, podría solicitar un nuevo dictamen para que un nuevo experto rinda el concepto y luego lo defienda en audiencia, o contrate otro experto que defienda las conclusiones del que hizo el informe documental. Claro, eso es problemático, porque tiene que encontrar un experto que piense igual o parecido al perito, que use la misma metodología y que tenga el conocimiento y comparta las conclusiones, porque evidentemente si no lo hace, pues no podrá defender en audiencia dichas conclusiones. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va a este tema de la ausencia del perito? Que necesitamos que cuando pensemos en la audiencia oral, tendremos que tener un criterio abierto de interpretación amplia a efectos de aplicar la analogía y garantizar, evidentemente, cuando se presenten este tipo de situaciones, y también pasa con un testigo, que la parte no pierda su derecho a la prueba. ¿Vale? Y aquí me voy ahora sí a mis queridas ventanas de escape, lo que más me interesa. ¿Ok? La sentencia y el sentido de la decisión, o el sentido del fallo que llamamos en Colombia. El profesor Tejero ya nos hablaba que durante la audiencia preliminar es posible dictar sentencia. Claro que sí, de hecho es deseable, cuando el asunto es solamente de mero derecho o no hay que practicar pruebas, si son pruebas documentales, por ejemplo, o si todas las pruebas requeridas las trajeron las partes con la demanda y la contestación. Pues adivinen qué pasa en algunas prácticas en Colombia esta norma que en principio parece muy buena, parece ideal y la que creo que todos aplaudimos. Pues ha creado un incentivo perverso para escapar de esta obligación de dictar sentencia en audiencia. Pues hemos llegado al absurdo de que hay jueces de que consideran de que cuando se requiere, que incluso las pruebas documentales que vienen con la demanda y la contestación, tengamos que ir a audiencia para incorporarlas. Evidentemente, desde la teoría de la prueba eso es un absurdo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué quieren llevarnos hasta la audiencia final? Pues porque no tienen las suficientes competencias y conocimiento de la causa para resolverla en la audiencia preliminar. Miren, aquí les tengo el tema del cambio de la cultura jurídica. El juez de la oralidad evidentemente no es el juez de la escrituralidad, pero no solamente porque requiera, por ejemplo, comunicación asertiva, como también lo necesitan los litigantes. El juez de la oralidad requiere una preparación y conocimiento del expediente mayor que el juez de la escrituralidad. Miren, en la etapa de la escrituralidad el juez conocía el expediente casi que cuando entraba a dictar sentencia. En el juez de la oralidad, si va a audiencia sin conocer la causa, pues ¿saben qué? Pasa una vergüenza. Pasa la misma vergüenza que si me paran a mí aquí a hablar de derecho laboral. Se me cae la cara. Porque en audiencia estamos viéndonos a los ojos y conocemos al juez que no viene debidamente preparado. Por eso, lo que hablaba el profesor Tejero, requiere un compromiso para preparar la audiencia. Pero aquí viene otro problema, el balance entre la debida preparación de la audiencia y el juez convidado de piedra. Es decir, el juez bien preparado que conoce el expediente, pero tampoco al extremo del juez que también preparó la audiencia, pero la preparó de tal manera, o su asistente se la preparó, de tal manera que no importa lo que pasa en la audiencia, ya él tiene un paneo de las resultas del conflicto y lo resolverá así sin tener en cuenta los argumentos y lo sucedido en audiencia. Eso es una vergüenza. Y todos nos damos cuenta de eso también. Empezando porque el juez, o este juez, llega a dictar sentencia y ustedes lo ven así.
¿Ustedes se imaginan que yo viniera aquí a hablar y a dar una conferencia y yo durara los 20 minutos aquí leyendo estas páginas? Pues eso pasa en Colombia. En algunos casos, jueces que llegan a dictar sentencias orales como si fueran sentencias escritas, con la misma estructura. Empezando que la sentencia de la oralidad es una sentencia radicalmente distinta de la sentencia de la escrituralidad. Por ejemplo, la sentencia de la oralidad ya no nos hace una síntesis de la demanda, una síntesis de la contestación, sino que arrancamos con la fijación del litigio. Por eso era clave la etapa de fijación del litigio que nos hablaba el profesor Tejero. Porque ya teniendo clara la fijación del litigio, pues solamente decimos, tendríamos acreditados estos hechos y faltaban por corroborar los siguientes. Con las pruebas que practicamos podemos llegar a la siguiente conclusión. Es una sentencia mucho más sencilla. Pero no solo sencilla desde el punto de vista de razonamiento, sino también que es una sentencia más corta, es una sentencia más breve. ¿Okay? Por eso no es verbalizar lo que está escrito, es redactar una sentencia desde la oralidad. Pero además, con un componente adicional, si las partes están sentadas frente a mí, la sentencia del juez de oralidad ya no va dirigida al abogado, va también dirigida a las partes. ¿Y eso qué implica? Que la sentencia se construye a partir de un lenguaje claro, sencillo, comprensible por todos. Evidentemente eso no implica que dejemos de lado las categorías jurídicas. Seguiremos hablando de usucapión, por ejemplo. Seguiremos hablando de litisconsorcio. Pero eso no quiere decir que yo no pueda, como juez, tener la suficiente capacidad para volver un lenguaje técnico en un tema sencillo. Es que el buen profesor no es el que más sabe, el buen profesor es el que mejor transmite las ideas y toma un caso complejo y lo vuelve sencillo. Igual tiene que hacer el juez de la oralidad. Que la parte pueda salir de ese recinto y decir, entendí si accedieron o no accedieron a mi derecho. Y eso también es un cambio de mentalidad. Así las cosas, hay que tener cuidado con estas ventanas de escape. ¿A qué llamo ventanas de escape? Normas que bien intencionadas, evidentemente, permiten en algunas ocasiones, dentro de la fase oral del proceso, volver a la escrituralidad. Y miren, aunque en la norma de la audiencia final nos dice que la sentencia es en audiencia, no habla de sentido de la decisión. Si ustedes leen 2 artículos después, en la audiencia especial que se usa o que el código establece para tomar decisiones en relación con aspectos cautelares, el modelo sí permite que el juez, una vez escuche alegatos, dicte no sentencia, sino sentido de la decisión. ¿Y eso qué implica? Y les pregunto, ¿será que ese sentido de la decisión que dicta el juez en audiencia es un acto procesal autónomo a la sentencia escrita? ¿O en realidad hacen parte de un solo acto procesal? En otras palabras, si un juez en audiencia me dicta el sentido del fallo y me dice, por ejemplo, que se accede a las pretensiones, ¿podrá luego cuando me dicte la sentencia escrita decir que no? ¿Que se niegan las pretensiones porque prospera una excepción? Parece inaudito, pero les cuento, en Colombia pasó y pasa. Y llevó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a analizar este problema. ¿Y a que no adivinan qué concluyó? Pues que sí se puede cambiar el sentido del fallo. Hombre, entonces ¿para qué me ilusionaste? Me rompiste el corazón. Señorita, me hubiera despreciado la invitación a salir desde el primer momento. No me diga eso cuando yo estoy abajo esperando a recogerla. Pues bueno, aquí pasa lo mismo. Decisión que humildemente, y creo que minoritariamente, no estoy de acuerdo, o que en la minoría, creo, de los colombianos no estamos de acuerdo. Yo creo que el profesor Peláez en eso coincidimos, ya hablamos un tiempo y pensamos con el profesor Peláez, dijimos, bueno, ¿y qué debatimos? ¿En qué estamos en desacuerdo? Y empezamos a conversar y estamos de acuerdo en todo, y así se va a aburrir la gente del foro.
Hombre, bueno, este era uno de los aspectos de que pensamos iba a ser polémico. Ojo con el sentido del fallo. Ojo, queridos hermanos panameños, con este instrumento, que está pensado para casos extremadamente complejos, que está pensado de manera excepcional, por ejemplo, en la audiencia especial, luego, como les decía, 2 artículos después de la audiencia final. Ojo que no se les vuelva regla general. ¿Ok? Y ya como el tiempo apremia, voy a emplear los últimos 3 minutos que me quedan para hablar del prometido artículo. Hay muchas otras ventanas, ¿ok? Hay muchas otras ventanas de escape que en mi texto escrito les podré hacer llegar y que podrán revisar, ¿vale? Finalmente les quiero hablar de otra ventana, pero gigante, más grande que la puerta del auditorio. El artículo 256 del Código Procesal Civil. Y yo llamaba al profesor Abel y le decía, profesor Abel, tengo esta norma en la cabeza, me está dando vueltas, me levanto pensando en ella. Ni cuando era adolescente, cuando pensaba en la noviecita, me levantaba tanto. Y decía, no entiendo el artículo 256, profesor Abel. Y el profesor Abel, con toda la generosidad del conocimiento que siempre tiene, me decía, bueno, muchacho, hablar de eso en la ponencia, hablar de eso. Oigan, no es un chiste. Me puso un reto muy alto, profesor Abel. Ojalá le dé la talla. El artículo 256 se llama posibilidad de tramitación escrita de la audiencia final. Ahí empezamos mal. Posibilidad de tramitación escrita de la audiencia final. Eran las audiencias, yo me lo imaginaba como la audiencia del 101, profesor Ramón, en el antiguo Código de Procedimiento Civil. Oigan, y la norma dice lo siguiente: si los abogados de común acuerdo lo solicitan, se puede sustituir toda esta audiencia, toda la audiencia final, caso en el cual el juez o magistrado fijará fechas, en plural, para 1, recibir las declaraciones de los testigos; 2, interrogar a los peritos; 3, recibir alegaciones por escrito; y 4, dictar sentencia escrita. Es lo que yo he llamado así microaudiencias. Hombre, pero si podemos hacer todo en una sola audiencia, ¿por qué 4 fraccionamientos de ese tipo? Y miren que la experiencia colombiana nos enseñó que si usted deja en manos del juez o de la parte que no esté comprometida con este modelo la posibilidad de elegir si la actuación va a ser oral o escrita, adivinen qué van a terminar eligiendo. Miren, en el contencioso administrativo colombiano tenemos esa norma. El proceso contencioso administrativo colombiano tiene 3 audiencias. La tercera yo nunca la he visto. Desde que entró en vigencia el código en el 2012. Una ley de 2011 entró en el 2012. ¿Por qué? Porque se ha sustituido la audiencia de alegaciones y sentencia en el 99% de los casos por una alegación escrita. Hermanos panameños, desde mi humilde opinión y desde el error que en mi concepto ha sido esa norma en el contencioso colombiano, les digo, ojo con esta normita. La ventaja que tiene es que los jueces no la pueden tomar de oficio, debe ser a petición de ambas partes. Así que ustedes, como litigantes comprometidos que son, estoy seguro que no van a echar mano a esta norma. ¿Me lo prometen? Termino con una cosa y se me acabó el tiempo, me voy a robar con su venia, profesor Zamorano, solamente 1 minuto, se lo prometo. Simplemente es para hablarles. Ayer lo hablábamos con el profesor Ramón en una universidad sobre la reflexión final. Miren, primero, la oralidad requiere carga razonable de trabajo. Si tenemos despachos congestionados, no funciona. La oralidad per se no es más rápida que la escrituralidad. Porque claro, evidentemente en un único acto procesal agotamos varios, pero el problema es que si nos fijan fecha para audiencia a los 2 años, pues nos demoramos lo mismo que en el proceso escrito. ¿Ok? Entonces, per se es un medio de comunicación, no es más rápido una cosa que la otra. Segunda, el cambio de cultura jurídica, el uso de la comunicación asertiva,
las providencias cortas. Finalmente, pensar en un textico de Calamandrei que escribió en el año 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúne en el primer Congreso de Derecho Procesal en Florencia y se preguntaban qué hicimos. Casi acabamos con el mundo. La mitad de nuestros compañeros profesores están muertos o están en el exilio y apenas están pudiendo volver algunos. Esa norma, ese textico se llama Proceso y Justicia. ¿Ok? Y decía, miren, el mejor código que se ha hecho de procesal en la historia es el código italiano del 35, porque lo hizo la escuela de Redenti, Carneluti y Chiovenda. Pero de nada ha servido porque aunque es amplio en dogma, es ineficaz en la práctica. Por eso la justicia inglesa está mejor que la justicia italiana, porque a pesar de que tenemos el mejor código, seguimos igual de lentos y seguimos igual de congestionados. Hermanos panameños, si no cambiamos la forma de pensar, este gran trabajo que está aquí no va a funcionar para nada. Muchas gracias y de nuevo muy feliz de estar aquí con ustedes.